Buen día, soy la doctora Jazmín Cortés González, pertenezco al Tecnológico Nacional de México, Campus Irapuato, de la División de Ingeniería Química. En esta ocasión les voy a compartir esta pequeña cápsula titulada Optimización estocástica y manejo de restricciones en Ingeniería Química. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química la invitación para poder compartirles. Cuando nosotros hacemos la síntesis de un proceso, pues lo que aplicamos son diferentes técnicas. Una de las más utilizadas es el diagrama de cebolla. Este diagrama es particular porque se va definiendo cada una de las capas para poder obtener el proceso que nosotros necesitamos. Empezamos por la primera capa, que es la reacción, donde lo que nos interesa es buscar las condiciones de operación del proceso, con las condiciones de operación del reactor, perdón. Cuál es el tipo de catalizador, cuál es el tipo de reactor, incluso diseñamos las rutas de reacción para posteriormente concentrarnos en la segunda capa, que son los procesos de separación, donde lo que me interesa es purificar lo que inicialmente quería obtener. Y después hago en la tercera capa el intercambio o las redes de intercambio de calor, donde de las mismas corrientes de proceso trato de que entre ellas pueda haber un intercambio para disminuir el consumo de los servicios auxiliares como agua de enfriamiento y vapor de calentamiento. Justamente la siguiente capa corresponde a servicios auxiliares y también se incluye la electricidad y la compresión. Y la última capa corresponde a la estructura de control, donde lo que buscamos es la variable que queremos controlar y analizamos cuáles serían las variables que me permiten controlarla y entonces diseñamos los lazos de control. A través de este diagrama de cebolla, normalmente nosotros lo aplicamos de la primera a la última capa o viceversa. Cuando por fin tenemos todos estos diseños propuestos con esta metodología, pues nos encontramos en el problema de saber cuál de todos esos diseños es el mejor y entonces para eso aplicamos la etapa de optimización. La optimización tiene muchas clasificaciones, en esta ocasión nos vamos a centrar en la optimización global y la optimización con restricciones. ¿Cuáles son las diferencias más sustanciales en estas dos? Pues cuando hablamos de una optimización global, tenemos un ejemplo típico de una variable como la función donde queremos minimizar x cuadrada, por ejemplo, ¿no? Que es donde se demarca la línea en color verde. Ahí pues es evidente que nosotros encontramos el mínimo en cero. Sin embargo, pues este tipo de optimización lo que busca justamente es eso, ¿no? Aquel punto donde tengamos una pendiente igual a cero. Pero también podemos tener algunos tipos de optimización global que tengan múltiples variables, ¿no? Normalmente denominado como problema multivariable. Y algunos ejemplos de esto, pues, es la función Greenwald, Resenbrot, Sphere y Ackley, que son funciones que normalmente sirven para que se puedan comparar los algoritmos cada vez que queremos enfocarnos específicamente en la optimización global. ¿Qué ejemplos podemos tener en ingeniería química al respecto de esto? Pues la determinación de parámetros binarios como el equilibrio líquido-líquido, equilibrio líquido-vapor, ajustar los parámetros cinéticos en reactores químicos o ajustar parámetros cinéticos en reactores biológicos. Perdón. Por otro lado, tenemos las restricciones, la optimización con restricciones. En esta gráfica que les muestro, tenemos la función, que es una sábana de color que va de rojo a azul, y tenemos un plano. El plano está representando justamente las restricciones. Cuando mi problema es de minimización, pues tengo que entender cómo voy a interpretar tanto las restricciones de igualdad como las de desigualdad. Una restricción de igualdad es aquella donde se intersecta la función y el plano, pero además me está garantizando que tengo el valor mínimo de la función. Por otro lado, las restricciones de desigualdad, pues lo que me permiten es tener un rango que cumpla justamente con estas restricciones. Por lo tanto, pues es todo aquello que esté por debajo del plano en caso de que estemos hablando de una minimización. Es muy difícil manejar restricciones de igualdad y por eso se tratan como si fueran restricciones de desigualdad a través normalmente de un umbral, ¿no? Eso lo vamos a platicar posteriormente.
¿Qué ejemplos tenemos de optimización con restricciones? Nosotros podemos minimizar el costo, minimizar la carga térmica, minimizar las emisiones, los índices económicos, es decir, la mayoría de los problemas de optimización, específicamente en el diseño de procesos, pues nosotros estamos viendo que estos indicadores van a siempre requerirse minimizar, pero o maximizar, pero siempre con la intención de que sigan cumpliendo con las purezas que nosotros habíamos establecido. Entonces, por eso lo catalogamos como la optimización con restricciones. Pero ¿cómo se hace el planteamiento matemático de este tipo de problemas? Normalmente tenemos un vector z, que es una z mayúscula, definido por diferentes dimensiones, que son z minúsculas, que son las variables que yo puedo estar monitoreando cuando hago el problema de optimización. Esta función la voy a minimizar a través de esas variables, pero también es importante recordar que la función tiene, bueno, normalmente nosotros trabajamos con función fitness y función objetivo. Nosotros las utilizamos de manera indistinta, pero significan cosas distintas. En el caso de la función fitness, normalmente es la función que nos va a ayudar a estar penalizando. Es decir, esta función es la que se va a ir transformando cuando se van a ir penalizando esta función objetivo. Y la función objetivo, pues normalmente es el valor que nosotros reportamos una vez que nosotros tenemos o terminamos el proceso de penalización. Este problema normalmente siempre está sujeto a restricciones de igualdad, que son, como les dije, ¿no? Cuando hablamos de dos dimensiones en un plano, cuando que es la intersección entre la función y el plano, las restricciones de desigualdad, que normalmente hablan de un intervalo, ya sea superior, por encima de la restricción o por debajo, dependiendo si estoy maximizando o minimizando, y además está sujeta específicamente al dominio de cada una de esas variables de las cuales estábamos definiendo como el vector que queremos encontrar. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podríamos visualizar este problema? Nosotros tenemos en esta gráfica una sábana que está representando una función. Tenemos dos planos que se intersectan, que están hablando de lo que serían las restricciones o están representando las restricciones, y también definimos al espacio de búsqueda. En este caso tenemos una función de dos variables y el espacio de búsqueda es precisamente aquellas combinaciones entre estas dos variables que me permitan encontrar una solución viable para lo que estoy buscando. Entonces ese espacio de búsqueda pues es toda esa zona, ¿no? Pero también tenemos una zona factible, que es aquella zona que está en el recuadro en color azul, porque estamos pensando que lo que queremos hacer con esta función es minimizarla. Entonces la zona factible es aquella donde yo sé que se han cumplido las restricciones y que son posibles soluciones al caso de optimización, pero nos enfocamos también en algunas zonas que pueden ser promisorias. Estas zonas promisorias son aquellas que pueden contener o que sabemos, ¿verdad? En este caso, como estamos visualizando la función, pues sí es posible observar justamente dónde están esos valores mínimos, y esa es la zona que a nosotros nos gustaría que el optimizador pudiera encontrar para concentrarse en la búsqueda del óptimo. Pero ¿cómo planteamos toda esta información en optimización de columnas de destilación? Primero que nada, ¿por qué columnas de destilación? Nosotros sabemos que son los responsables del 3% del consumo energético mundial. Entonces, si nosotros optimizamos este tipo de columnas, lógicamente vamos a disminuir ese consumo. Entonces, nos vamos a centrar en poder plantear la optimización o el problema que les acabo de describir justamente en este tipo de operaciones unitarias. Tenemos las variables de diseño como el número de etapas y las etapas totales, que normalmente son definidas como variables discretas, porque nosotros debemos tener 5, 6, 7 etapas, y en la relación de reflujo, que es una variable continua definida normalmente entre un intervalo entre 0.1 y 20. También sabemos que en una columna de destilación, pues la intención es separar justamente esa mezcla y poder purificar normalmente por el domo y por el fondo. Entonces, cuando eso sucede, pues nos tenemos que centrar en alcanzar las purezas que nos está designando
el proceso, que son normalmente por encima del punto 96. Y en el caso de la recuperación, no solamente es que alcance las purezas, sino que además tengamos recuperaciones altas de estos componentes. Entonces eso va complicando el problema de optimización porque voy a tener una restricción por recuperación y una restricción por pureza por cada componente que yo desee. O que me interese en ese momento, ¿no? Y hay que establecer que estas restricciones son de igualdad. Eh, y además tenemos que definir que el número de etapas, ¿no? Una restricción de diseño es que el número de etapas esté dentro, perdón, la etapa de alimentación esté dentro del número de etapas, porque parece muy trivial este tipo de situaciones, sin embargo, cuando nosotros estamos diseñando algoritmos de optimización, es una de las cosas que tenemos que implementar para que nosotros garanticemos diseños termodinámicamente confiables, ¿no? Nosotros tenemos también una función objetivo, que en este caso es minimizar la carga térmica. Hay algunos autores que también lo que hacen es minimizar el costo. En este caso nos vamos a centrar en minimizar la carga térmica y lo vamos a hacer justamente a través de las variables que les acabo de describir. Entonces, sabiendo que nosotros debemos de cumplir con esas purezas y con esas recuperaciones de los componentes que nos interesan, pues entonces vamos a plantear diferentes técnicas que nos permitan hacer ese manejo de restricciones y que sea ese manejo sencillo y que al mismo tiempo le vaya mostrando al algoritmo cuál es el camino correcto para elegir o generar esos siguientes individuos que van a pertenecer a las generaciones posteriores. El primero es la factibilidad del individuo. Nosotros que trabajamos en simulación sabemos que hay muchas veces que nosotros podemos tener, el optimizador puede generar una combinación tal que las dimensiones con las cuales está estructurado no permiten que haya convergencia en la simulación, porque al final sabemos que la simulación no es otra cosa más que la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces eso hace que numéricamente pueda ser no estable, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros pues es verificar precisamente eso, ¿no? Que no tengamos que hacer esa evaluación de ese individuo y por lo tanto pues cuando nosotros vemos el estatus de la simulación y sabemos que no converge, pues hay que penalizar y normalmente el tipo de penalización aplicada es una penalización de muerte y esta penalización lo que hace es disminuir, aumentar el Q-fitness, lo vamos a hacer muy alto y las riquezas muy bajitas para que él entienda que ese individuo no es bueno para poder generar la siguiente población. Después, otra técnica que puede ser muy utilizada y que les recomiendo bastante cuando nosotros tengamos una simulación muy complicada, es decir, cuando nosotros sabemos que pequeñas variaciones de alguna de las variables que estamos manipulando automáticamente reduce el consumo, reduce las purezas. Yo les recomiendo este tipo de restricciones porque en el umbral dinámico lo que nosotros hacemos es evaluar, digamos, definimos un valor. Vamos a pensar que tengo una pureza de 0.96 y el umbral dinámico sería, por ejemplo, 0.4. ¿Qué significa? Que voy a restarle a 0.96.4 para que me quede 0.56, es decir, en la primera generación voy a aceptar a aquellos individuos que puedan cumplir con esa restricción de tener una pureza de 0.56. Por experiencia sabemos que hay muchos individuos que cumplen con esas condiciones. Sin embargo, hacia el umbral dinámico, este epsilon, que normalmente así es como se define ese umbral, este epsilon se va a ir haciendo más y más y más rígido. Esa es la característica. Conforme la población vaya cumpliendo con estas restricciones, ese umbral va a ir disminuyendo de manera que nos va a llevar justamente al valor que nosotros esperamos. Epsilon, ¿en qué momento deja de reducirse epsilon? Pues eso lo va a definir cada uno de nosotros, pero normalmente hablamos de epsilon por lo menos de 10 a la menos 3 para que estemos cerca de la pureza que nosotros necesitamos. En el caso de otro tipo de técnica de manejo de restricciones es las penalizaciones autoadaptativas. Como básicamente todo radica en las purezas y recuperaciones, pues es importante saber qué tan lejos quedó la simulación o qué tan lejos quedó ese individuo del valor que a mí me interesa, que normalmente lo definimos como target, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una diferencia para saber qué tan lejos está y entre más lejos esté, entonces mayor va a ser la penalización.
Pero no solamente hay que saber qué tan lejos está, sino cuántas veces el individuo está violando una restricción. Si es así, pues eso va a ir definiendo que no es lo mismo penalizar a aquel individuo que está violando una vez respecto a aquel que está violando 5, 6 o 7 veces. Entonces eso va a poder permitir tener factores autoadaptativos que, dependiendo del número de restricciones no cumplidas, pues obviamente va a ir afectando la función fitness. Otro tipo de restricciones que podemos tener y que normalmente yo se las recomiendo cuando tengan una combinación en la que las variables tengan algunas variables en competencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros aumentamos el número de etapas, pues la carga térmica disminuye. Entonces, ese tipo de combinaciones entre las variables, pues son viables cuando nosotros decimos, es que solo tengo un optimizador que es mi objetivo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues que ustedes agreguen la restricción, agreguen una restricción por diseño donde ustedes tengan información sobre aquella variable que también les gustaría que encontrara el optimizador. Es decir, si por ejemplo yo sé cuántas son el número máximo de etapas, por ejemplo, pues entonces ese valor lo voy a utilizar para poder afectar la función fitness, pero dependiendo de lo que yo necesite. Si el valor es menor a 100, entonces la afectación tiene que favorecer de manera que el fitness sea más bajito. ¿Por qué? Porque pues le estoy diciendo de esa manera al optimizador, pues que ese tipo de diseños son los que me interesan, aquellos que reduzcan la carga térmica, pero al mismo tiempo estén reduciendo el número de etapas. Entonces, ese tipo de técnicas son utilizadas pues en ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos implementar el manejo de restricciones en un optimizador? Normalmente nosotros hacemos en cualquier optimizador, generamos la población, la evaluamos y posteriormente en el triángulo verde, en el rombo verde, podemos ver que inicia el manejo de restricciones. Primero probamos la factibilidad, si no converge la simulación, entonces asignamos un valor alto de Q y estamos disminuyendo las purezas, en este caso si estamos hablando de las columnas de destilación. Después, si el individuo converge, entonces activamos el umbral dinámico y empezamos a decir que empieza en punto 4, punto 3, punto 7. Eso lo definen ustedes dependiendo de la complejidad. Entre más complejo, más amplio tiene que ser ese valor del umbral. Y posteriormente vamos a definir cuál es el grado de desviación, justo como les acabo de explicar, a través de las funciones para saber cómo definir esas funciones de peso y cómo hacer la contabilización de las violaciones que está generando ese individuo a través de esa generación. Posteriormente vamos a hacer la penalización por diseño y entonces la Q-Fitness, que es la Q que realmente me va a servir para estar evaluando el rendimiento de ese individuo, pues va a ser la suma de todas las Qs multiplicada por Q-Stage, porque al final Q-Stage es básicamente la que me va a servir para poder evaluar si voy a hacer un valor más alto de la Q o va a ser un valor más bajito. Aquí tuve un detalle, ¿no? En la última no es Q-Rec, debe ser Q-Stage. Pero nosotros al final dijimos qué es lo que necesitamos hacer justamente en la evaluación y entonces dijimos, bueno, pues entonces vamos a empezar a evaluar la técnica, ¿no? Que les acabo de mostrar, que se llama, le pusimos Self-Adaptive, contra la técnica que normalmente utilizamos en ingeniería química, que es la Weighting Function. Entonces, cuando nosotros analizamos la weighting function, normalmente tenemos la técnica que es suma de pesos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues a la función objetivo justamente le vamos sumando un peso y se va multiplicando por esa función y se va asignando y se van sumando dependiendo de las violaciones y la magnitud que tienen esas violaciones. ¿Qué comportamiento pues describe este tipo de algoritmo ya con esta técnica? Normalmente la búsqueda es como en el espacio,
lo que podemos observar es que busca de manera estocástica, de hecho se ve así como concentrado en la parte de abajo, pero en las partes superiores se ve pues cómo analiza todo el espacio y pues esto lógicamente va a requerir un alto costo computacional para poder obtener el valor que me interesa. Por otro lado, tengo la evolución diferencial acoplado a la técnica de manejo de restricciones autoadaptativa, y aquí pues lo que nosotros identificamos es que esta técnica es capaz de definir claramente la zona de exploración y la zona de intensificación. Aquí lo que observamos en esta gráfica es un escalón. Este escalón nos está mostrando que evolución diferencial es capaz de, este escalón está representando justamente esa autoadaptación, ¿no? Donde nosotros vemos que al estar explorando se da cuenta y se hacen más rígidas las restricciones, y entonces por eso se generan este tipo de brincos en el proceso, ¿no? Durante el proceso de optimización. En este problema, pues nos enfocamos en la minimización de la carga térmica de un tren de destilación. Y aquí lo que podemos observar a través de este diagrama de cajas es que la línea roja nos está mostrando justamente la mediana, y los cuadros azules pues es la dispersión, y vemos que evolución diferencial con self-adaptive tienen una menor dispersión y la mediana es mucho menor de lo que es la encontrada por evolución diferencial con weighting function. Entonces eso vemos que funcionó bastante, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos, ¿no? Dijimos, bueno, ya vimos que el rendimiento de evolución diferencial y self-adaptive, vamos a probar otro algoritmo. Entonces, lo que hicimos fue comparar la evolución diferencial con el Bunda. Evolución diferencial es un algoritmo evolutivo basado en la mutación y las recombinaciones. Tiene un buen rendimiento en la optimización con restricciones, pero tiene un alto costo computacional. Por otro lado, el Bunda normalmente es un algoritmo basado en la distribución de Boltzmann, y la población la genera a partir de los parámetros como la media y la desviación estándar o la varianza de la población que actualmente está utilizando la mejor parte de esa población. Entonces eso va asegurando que la distribución nos va generando individuos que son cada vez más viables, ¿no? Entonces, tiene una parte importante, que es que describe el comportamiento de la función. Aquí les presento una gráfica en línea roja y una gráfica con diferentes líneas azules. La línea roja es la función original, y cuando nosotros cambiamos los parámetros de la distribución de Boltzmann, nos damos cuenta que justamente sigue el comportamiento de la función objetivo. Y esto es valioso para nosotros porque entonces nos asegura que el mínimo que está encontrando justamente es el que describe ese comportamiento de la función que nos interesa optimizar. Y por lo tanto, pues con esta información, pues él es capaz, nosotros nos dimos cuenta que cuando le acoplamos la técnica de self-adaptive, él fue capaz de salir de óptimos locales. Aquí les muestro el comportamiento de esa gráfica, es bastante ilustrativa, está muy bonita porque es fácil identificar justamente dónde están las zonas, donde está haciendo ese proceso de exploración y dónde está haciendo las zonas de la intensificación, que es justamente lo que necesitamos en un algoritmo de optimización, ¿no? Que tenga estas dos características y no tanto como el comportamiento mostrado con evolución diferencial, que parece una búsqueda hacia todo el espacio que nosotros tenemos. Si el espacio es grande, entonces la búsqueda cada vez va a ser más grande, ¿no? En el caso del Bunda, ¿no? Y aquí también es importante mostrar estos diferentes escalones que se ven en la gráfica, y a lo mejor confunde porque de 1400 a 1800 pues vemos que empezó a subir el valor de la función objetivo, pero recordemos lo que les dije anteriormente. Nosotros, al ser un self-adaptive, al inicio el umbral dinámico es muy amplio, y ese umbral se va disminuyendo y se va disminuyendo de manera tal que se va haciendo más rígido, y entonces es más difícil para los individuos cumplir con las restricciones, y por lo tanto las cargas térmicas que cumplen con esas condiciones justamente empiezan a subir, ¿no? Pero nosotros podemos ver perfectamente que es capaz de salir de esos óptimos locales, que no es algo que veamos en el rendimiento de evolución diferencial. Entonces, aquí podemos notar esas grandes diferencias. Por otro lado, tenemos una gráfica donde tenemos puntos rosas y puntos azules. Los puntos rosas
muestran el comportamiento del algoritmo BUMDA. La línea en color rosa pues está diciendo cuál es la media de este algoritmo, y en el caso del azul son los obtenidos por evolución diferencial, y aquí lo que vemos es justamente el impacto de esa última técnica de penalización que consideraba que teníamos una penalización a favor, porque el algoritmo BUMDA está teniendo sus resultados pegados hacia la parte izquierda y hacia la parte inferior, es decir, menos etapas y menos carga térmica. En el caso de evolución diferencial, él tiende a tener la mayoría de sus puntos hacia la derecha, es decir, mayor número de etapas para poder lograr esa disminución, aunque en algunos puntos sí vemos que logra estar, digamos, en uno de los sectores de el algoritmo BUMDA. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente el manejo de la técnica de restricciones junto con las propias características del algoritmo, pues pueden favorecer bastante a que ustedes puedan encontrar justamente esa zona que les había platicado antes, que era la zona promisoria, pero sobre todo la zona promisoria adecuada. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues primero, cuando ustedes necesiten las técnicas de manejo de restricciones, yo les recomiendo primero evalúen siempre la factibilidad. Si es numéricamente estable ese individuo, entonces vale la pena evaluarlo, y si no, definitivamente asignen un valor muy grande o muy pequeño, dependiendo de lo que estén haciendo, maximizando, minimizando, para garantizar que el algoritmo aprenda que ese optimizador no es bueno. Por otro lado, el umbral dinámico se los recomiendo siempre que haya esas complejidades en las simulaciones, ¿no? O sea, que un valor, una variación muy pequeñita hace unos cambios significativos en la pureza, utilicen normalmente el umbral dinámico. En penalizaciones autoadaptativas, pues ustedes penalicen, pero penalicen de acuerdo o que sea proporcional a qué tan desviado está ese individuo respecto al manejo de restricciones. Y no solamente eso, sino que hagan el conteo, utilicen esos factores de autoadaptación para que puedan ustedes contar cuántas veces está violando, porque eso también les ayuda a que el algoritmo diga, ok, estás violando, pero cuántas veces lo estás haciendo, para que así se concentre en individuos correctos o adecuados para la siguiente evaluación. Y por último, utilicen sus penalizaciones a favor cuando ustedes tengan solamente optimizadores uniobjetivo y que ustedes quieran agregar algún otro objetivo de manera indirecta a través del manejo de las restricciones. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo soy la doctora Jazmín Cortés González del Tecnológico Nacional de México, Campus Irapuato. Aquí les muestro una imagen del tecnológico donde me encuentro. Si ustedes tienen alguna duda o requieren alguno de los papers donde podemos contar con esta información de la técnica de manejo de restricciones o de la comparación del algoritmo de evolución diferencial con BUMDA, pues con gusto pueden escribirme. Mi correo es jasmin.cg@irapuato.tcnm.mx, y por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Saludos.